María, en estas últimas horas la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional para tratar no solo el proyecto de legalización del aborto, sino además el proyecto de 1000 días. Contanos, cuál es, como referente del bloque del Frente de Todos de aquí en Saladillo, contanos cómo asumió esta novedad el partido. Mira, en general, bueno, ya sabes que esto no, tanto sea la ley de interrupción legal del embarazo como la ley de los 1000 días, no está circunscripta políticamente a un partido, atraviesa diferentes partidos políticos, diferentes sectores e ideologías, más allá de que en este caso haya sido presentada por nuestro presidente. Era un compromiso de campaña y por otro lado, que ayer varias diputadas y diputados lo explicaron muy bien, también tiene que ver con una línea política de nuestro partido, del peronismo, de ir avanzando en términos de derechos, ¿no? Derechos sociales, derechos de los niños, derechos de la mujer, derechos en su conjunto, ¿no? De la ciudadanía. Generalmente, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, el voto femenino, están enmarcados dentro de decisiones y políticas tomadas, ¿no? O impulsadas desde nuestro sector. En general, nuestro bloque adhiere. Personalmente, por supuesto que adhiero, estuve muy a la expectativa todo el proceso del 2018, si bien esto es algo de larga data que nos compromete a las mujeres y a la sociedad en su conjunto. Creo que el gran debate se dio en el 2018, como concentrando la historicidad y es el más cercano, y con eso que se recogió y que casi fue ley en el 2018, se pudo retomar y tratarla en el recinto, que se demoró, todos sabemos por qué, tiene que ver con el proceso de pandemia, y bueno, la atención estuvo puesta ahí. Así que bueno, bienvenido y espero que realmente pueda ser ley a partir del tratamiento en el Senado. ¿Qué diferencias hay entre lo que ocurrió en el 2018 y lo que está ocurriendo ahora? Digo, porque en el 2018 también fue aprobada por la Cámara de Diputados y fue en el Senado que no se dio el quórum para que esto avance. ¿Hay optimismo para que en esta situación sea de otra manera? Yo creo que sí, hay muchas más posibilidades, ha cambiado la conformación tanto de diputados como de senadores, hay un proceso de maduración que ha habido hacia adentro, entiendo yo, de cada uno de los bloques políticos, a dar también la libertad a que cada uno de los diputados o senadores tomen una determinación en el marco de sus convicciones, por esto que te decía. Son leyes. La de 1000 días prácticamente no tiene discusión porque tiene que ver con el cuidado, con la atención de la madre y del niño, para decirlo en forma muy sintética, de la prevención. Es decir, es totalmente complementaria a la ley del aborto. Creo que muchas de la opinión pública y muchas de las personas que se oponen siguen sin interpretar y sin detenerse a analizar lo que significa la interrupción legal del embarazo. Y bueno, volviendo, porque me estoy yendo de tu pregunta, creo que ha permitido retomar y hacer un análisis a conciencia de lo que sucedió, de cómo la sociedad y cómo el tema quedó realmente instalado en la sociedad, de cómo ha sido la lucha de la mujer y la firmeza con que se manifestó, de la alta cantidad de votos que se obtuvo en las dos cámaras. Y en el Senado soy optimista porque también cambió la conformación del Senado y también, por supuesto, se ha dado este proceso de maduración. Y entiendo que la vicepresidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, también es un eje fundamental en la toma de decisión desde su lugar de vicepresidenta y de presidenta del Senado. Para los políticos, ya sea del Frente de Todos, que es el espacio que vos representás,
como de otros espacios y también mismo de la oposición a nivel nacional y también en provincia. ¿Se trata de ir a buscar a aquellos compañeros para convencerlos? ¿Cómo hay que tratar para conseguir esos votos que por ahí están medios a la expectativa, que no tienen una postura ni tan a favor ni tan en contra? ¿Cómo es que van a tratarlo políticamente dentro de cada uno de los sectores? Y yo creo que sí, pero cuando hablamos de convencimiento en el buen sentido. Todas las leyes que generan grandes cambios, ¿no es cierto?, de impacto social, vamos a suponer lo que fue la ley de matrimonio igualitario, donde sacuden esquemas tan profundos arraigados dentro de la sociedad, siempre que creo que esto también es un esquema o una práctica que debemos tener quienes somos legisladores. Vos tenés que poner en la balanza frente a una ley que te genera muchas preguntas, a un proyecto de ley o de ordenanza, para decirlo simplemente, hacer una lista de los pros y de los contras. Y siempre una ley se debe decidir, el voto, entiendo yo, por la mayor cantidad de beneficios en términos de ciudadanía que genere, ¿no es cierto? Siempre va a haber un sector o algo que se sacrifica en pos de una toma de decisión política, por ejemplo, de una ley. Entonces vos lo que tenés que medir es cómo la sanción de esa ley va a generar un cambio que va a redundar en mayores beneficios para la sociedad. Si vos lo analizás, es decir, como legislador, en el nivel que sea, es esto lo que vos debés tener en cuenta. Vos fijate que, por ejemplo, tenés en el caso de lo que es el aborto clandestino, tenés alrededor, hay diferentes números, según quienes sean los que tomen la encuesta, entre 350.000 y 500.000 mujeres que abortan en forma clandestina en el sistema de salud argentino. Entonces, poner dentro de un marco del sistema de salud ilegalmente a esas mujeres no es poca cosa en términos de lo que ocasiona para la salud de esa mujer, para el impacto que significa en términos familiares la enfermedad o la muerte de esa mujer, y también, si lo querés medir en términos económicos y en términos sanitarios, lo que le genera al sistema de salud atender a una mujer que tiene consecuencias en su salud por haber hecho un aborto en malas condiciones. Mujeres que quedan estériles, que están días internadas, que necesitan tratamiento, a veces operaciones para solucionar el aborto mal realizado. Es decir, que vos es muy amplio, ¿no?, lo que tenés que analizar. Y bueno, y creo que en estos términos es que los legisladores deciden. Esta decisión de legalizar una práctica que la clandestinidad de hecho se realiza, ¿cómo impacta positivamente en la sociedad? Es un poquito me lo respondiste recién, pero de todos los argumentos que se expusieron durante todo el día de ayer y también los que se están exponiendo desde el 2018 y más atrás incluso, ¿cuál es el que más te convence o por lo menos el que querés hacer hincapié? ¿En la cuestión de la salud pública, en la cuestión de la autonomía de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, en una cuestión económica? ¿Cuál es el argumento que te parece más fuerte para que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo? Yo creo a mí me impacta fundamentalmente el tema de la salud pública, pero no lo tomo como algo solamente situado desde el Estado y alejado de la realidad. Esa mujer, cuando hablamos de salud, no implica solo la salud física, ¿no? Implica también la salud psicológica, mental, emocional. Cómo someterte a un aborto clandestino, a veces sin información, con los prejuicios que acarrea, qué impacto genera en vos. Es muy lamentable escuchar mujeres hoy adultas mayores que han sido sometidas a abortos
y que todavía tienen o cargan sobre sus espaldas la práctica de ese aborto en malas condiciones o no sentirse acompañada. No te olvides que estas leyes van acompañadas de la educación sexual integral. Y ese fortalecimiento de la salud sexual integral es la que te va a permitir decidir en forma consciente si vos estás realmente decidida a practicarte un aborto. Por lo tanto, para mí, la salud y la autonomía van prácticamente de la mano, porque si vos te educás en términos de decidir, vas a poder decidir en forma más consciente si definitivamente considerás que estás preparada o tu condición es la ideal para ser madre, ¿no? Hay una condición también socioeconómica particular de cada una de las mujeres que deciden llevar adelante estos procesos que me imagino, o por lo menos se me viene a la cabeza ahora, que también tiene que ver, porque las mujeres pobres no tienen por ahí la posibilidad de abortar en unas condiciones como sí la tienen las personas que deciden hacerlo en la clandestinidad, pero en lugares mucho más seguros y a su vez también tratando de no poner en riesgo su vida, ¿no? Es muy perverso todo esto que vos estás planteando, porque paradójicamente muchas mujeres de condiciones socioeconómicas más vulnerables terminan teniendo sus hijos, aunque no están en las condiciones por ahí de alimentarlos y atenderlos como corresponde, y cuando deciden hacer un aborto son las que lo hacen en las peores condiciones y las que llegan a situaciones muy graves en su condición de salud y, por qué no, a la muerte. Por otro lado, vos tenés a los sectores medios o a los sectores altos que pueden acceder a una atención de la salud para practicar el aborto, también clandestino, pero con que su condición económica les permite pagar un profesional más preparado, a veces con costos altísimos, pero que también hay un daño emocional muy grave porque yo hablo de la doble moral, ¿no es cierto? Es bastante común que determinados sectores de la sociedad quieran mostrar una normalidad que no existe, ¿no es cierto? Y que somos bastante proclives a eso. Si bien se ha ido perdiendo, es bastante común en nuestra sociedad esta doble moral, ¿no? Entonces, un daño emocional muy grande de mujeres que por pertenecer o tener un determinado estatus han sido obligadas, por ejemplo, porque hubo una época donde era vergonzoso ser madre soltera. Bueno, eso se ha ido perdiendo, pero es así. Pero por supuesto, cuanto más pobre, por decirlo en términos simples, sos, hay más factores que te vulneran y que tus condiciones de práctica del aborto son más terribles. ¿Cómo traerlo esto acá hablando de Saladillo, ¿no? Como legisladora de Saladillo, qué es lo que se puede pensar como para acompañar este proyecto a ver si se puede llegar a dar en el Senado, cosa que les escapa a ustedes, por supuesto, y si no también, en el caso que se llegue a aprobar, cuál es la tarea que van a tener acá en Saladillo? Y una vez que esto sea ley, lo que hay que vigilar y atender, y si es necesario legislar en ese sentido, para que a ambas leyes, la ley del aborto y la ley de los 1000 días, pueda llegar a cada uno de los lugares de atención de la salud, de los efectores de la salud, en la forma que corresponde, que se haga un trabajo consciente sobre la educación, ¿no es cierto? Que llegue a todos los barrios, este trabajo en la prevención que tiene que ver con la educación, con seguir acentuando la distribución de los métodos anticonceptivos y la enseñanza y la concientización. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer entender a la sociedad. Nadie está invitando a abortar, está poniendo dentro de la legalidad, dentro del sistema de salud formal, una práctica que de hecho se hace y se hace de mala manera. Hay instancias previas y eso es lo que tenemos que fortalecer para que en cada rincón de nuestro país esa instancia del aborto sea la última y luego de un proceso de prevención, de enseñanza, de que el Estado brinde herramientas y demás. Gracias.